Lidia Núñez, Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adrián, pues muy bien, aquí estamos un día más. Un día más, una semana más. En esta llevamos unos minutos hablando del terrorismo desde la gestión política, desde las diferentes maneras de entender cómo gestionar una realidad como la lucha antiterrorista. En España, decía yo en la introducción, tenemos experiencia con el terrorismo, últimamente terrorismo islámico, pero durante muchos años el terrorismo de ETA. Y queríamos preguntarte, no tanto por la parte política, a ti, pues preguntarte por los ciudadanos. Y si la semana pasada te preguntaba si nos interesa la política internacional, esta te pregunto si bueno, no es que nos interese el terrorismo, si nos preocupa el terrorismo, si nos ha preocupado estos años el terrorismo. Pues bueno, realmente es algo un poco difícil de medir directamente porque, bueno, como veíamos con el tema de la política internacional en el episodio anterior, no se pregunta de manera específica sobre este asunto. Pero bueno, sí que aparece cuando se mencionan los principales problemas de España. Así que bueno, tomando esta medida como referencia, he hecho un repaso a lo largo de los últimos 30 años para ver cómo ha ido variando el puesto, ¿no?, en el que se encontraba de preocupación el terrorismo. Entonces, en el año 1995, el terrorismo era considerado el quinto problema de España, superado por el paro en primer lugar, después la corrupción, el fraude, la crisis política y en cuarto puesto los problemas económicos. 5 años después, en el año 2000, el terrorismo sube en el ranking de principales problemas, siendo mencionado como el primer problema por la mayoría de los encuestados. Por lo que el top 3 de problemas en España en este momento sería en primer lugar el terrorismo, después el paro y en tercer lugar la droga y el alcoholismo. Vemos que en solo 5 años ha cambiado bastante cómo ha subido, ¿no?, en importancia. Si nos vamos ya al año 2005, un año después del 11M, el terrorismo es el tercer problema para los españoles, siendo el primero el paro y el segundo la inmigración. Cabe destacar que hasta ahora siempre que se habla de terrorismo se habla de terrorismo de ETA, ya que el terrorismo internacional en este momento apenas se menciona, que lo menciona pues alrededor de un 1% de la población. Entonces, hasta este momento es terrorismo de ETA. Ya si cambiamos de década, nos vamos al año 2010, el terrorismo de ETA baja varios puestos en la lista de los principales problemas y pasa a ser el quinto, superado por el paro, los problemas económicos, la política y la inmigración en ese orden. Ya si nos movemos al año 2015, aquí se habla de terrorismo internacional y cuando se habla de ETA se menciona como las negociaciones con ETA. Creo que aquí ya vemos un poco el cambio de paradigma y baja muchísimo las preocupaciones. Está en torno al puesto 22, que antes veíamos que estaba entre los 5, incluso entre los 3 primeros, pues ahora ya muy, muy abajo. Es de los menos mencionados, pero además con diferencia. Ahora me tocaría irme al año 2020, pero quiero hacer una parada, un inciso a medio camino en el año 2017, ya que, como sabéis, se produjeron los atentados en las Ramblas de Barcelona y esto fue en agosto del 17. Pues me he ido a unos meses antes de que ocurriera esto, en abril, y en este momento seguía un poco la tendencia que veíamos en 2015. Estaba muy, muy abajo en la lista, en torno al puesto 18. Sin embargo, ya en el barómetro de septiembre de 2017, justo después de los atentados, pasa a ser el cuarto problema mencionado por los ciudadanos, por detrás del paro, la corrupción, el fraude y la política y los problemas económicos. Entonces vemos que según los eventos que se van sucediendo, pues esto va cambiando. Y bueno, ya a día de hoy, según el barómetro de julio de este año, ni el terrorismo de ETA ni el internacional están entre las preocupaciones de los españoles, están mucho más allá del puesto número 20, por lo que yo creo que bueno, esto va variando y depende un poco de lo que ocurra en cada momento. Sí, además es súper chulo lo que acabamos de hacer porque no solo estamos haciendo un repaso de según el momento que vivimos el terrorismo está como una preocupación más alta o más baja, sino que hemos visto absolutamente de todo. Hemos visto incluso que en el top 3 estaba la lucha contra el alcoholismo. Es decir, Sí. es un recorrido por la historia de España, ¿no? Porque hemos hablado de preocupación de los españoles, top 3 de preocupación, la lucha con el alcoholismo, evidentemente el paro que ha quedado siempre como, bueno, pues evidentemente una de las mayores preocupaciones. Has hablado incluso de la inmigración, estamos hablando de esos primeros años de los 2000, antes de incluso de esa burbuja inmobiliaria, esa gran crisis. Pero bueno, como tú dices, tanto para el terrorismo como para el resto de temas, la preocupación o el nivel de preocupación va variando según lo que vaya ocurriendo, según el tiempo. Hablando de tiempo y hablando de lo que sucede, quería preguntarte qué eventos han supuesto un cambio en las opiniones de los ciudadanos hacia el terrorismo. Es decir, ¿cuándo ha habido estos grandes movimientos? Bueno, pues al final esto ha ido variando mucho, como decíamos, pues según
los eventos que se han producido y bueno, la primera encuesta que pregunta de forma concreta por un acto o un atentado terrorista es la que se realiza en octubre de 2001, es decir, solo un mes después de los atentados del 11S en Estados Unidos. Sé que es un evento internacional, pero creo que teniendo en cuenta la relevancia y la influencia que tuvo a posteriori, yo creo que es interesante ver cómo afectó en España. Y bueno, en este momento en torno a un 70% estaba muy o bastante preocupado por los acontecimientos ocurridos, así como lo que pudiera pasar en un futuro. Además, el 80% decía estar siguiendo con mucho interés las noticias relacionadas con este tema. Recuerdo que en estos años de principios de los 2000 el terrorismo estaba bastante arriba entre las preocupaciones, aunque fuera el de ETA, pero bueno, sí que la gente lo tenía más en mente, yo creo. Sobre si estos atentados podrían repetirse en España, un 48% decía que no lo creía así, que no creía que fuese a ocurrir, frente a un 37% que sí pensaba que podrían pasar en España y un 14% que no lo sabía. Bueno, a mí me parece que en este tipo de encuestas suele haber un porcentaje muy elevado de este no sabe, y yo creo que es porque muchas veces se preguntan cosas ante eventos muy recientes en el que directamente no te ha dado tiempo no a formarte una opinión. Imagínate lo que llegaron a pensar el 37% que dijo que sí, o incluso el 48% que dijo que no, cuando ocurrió el 11M, ¿no? ¿Qué debieron estar pensando Claro. cuando vieron la tele? ¿Se acordaron de que les llamaron 3 años antes preguntando por eso, eh? Claro. Sí, por eso es curioso ver también cuando es un momento tan reciente que acaba de ocurrir esto, pues pero bueno, además hay otras preguntas bastante curiosas y es que muchas veces se dice que estos atentados supusieron un antes y un después en el mundo occidental. Entonces, bueno, ante la pregunta de ¿cree usted que la mayoría de países del mundo está ahora más unido, igual de unido o menos unido que antes de los atentados? El 50% sí que creía que podrían estar los países occidentales más unidos frente a un 33% que considerarían que seguirían igual y ya un 7% que los creía que estarían menos unidos. O sea que, bueno, hay cierto optimismo, pero tampoco demasiado. También preguntaron a los encuestados si creían que una vez que se terminara la situación en la que vivimos estaremos en un mundo mejor, igual o peor del antes del 11S. El 67% creía que igual o peor, frente a un 15% que creía que iría mejor. El 17% de nuevo responde que no lo sabe, ¿no? Yo creo que también me quedaría un poco así cuando si me preguntas en Yo esto. en esto te quería decir, oye, otro día deberíamos hacer el ejercicio de ver si el CIS en algún momento de la pandemia preguntó lo de si saldremos mejores. No sé si recuerdas la Sí. frase de saldremos mejores. Ver si hubo un porcentaje de españoles que dijo, sí, sí, de esta saldremos mejores. Sí, es justo lo que iba a decir, ¿no? Que a mí me recordaba esta pregunta al saldremos mejores de la pandemia y, bueno, evidentemente salvando las distancias, pero bueno, esto de que esperamos que una desgracia o un acontecimiento así mejore la sociedad y, bueno, pues no, igual no necesariamente, ¿no? Y bueno, hay otros datos curiosos, como un 37% de los encuestados que decía tener ahora más temor a volar en avión que antes de los atentados, pero la gran mayoría, en torno al 90 y el 95%, decía no haber cambiado ni sus planes de vida, ni vacaciones o viajes por lo que había ocurrido. Esto en cuanto al 11S, a los atentados del 2001, decíamos, recordamos hace un segundo, ¿no? Que 3 años después, a pesar de que casi la mitad de los españoles creían que no iba a suceder, sucedió desgraciadamente en España, el 11M, los ataques en los diferentes trenes en Atocha. Y supongo que si el CIS preguntó por el tema de los atentados después del 11S, intuyo que algo también preguntó a los españoles tras los atentados de Madrid de 2004. Pues efectivamente, en el barómetro de abril del 2004, donde el terrorismo se consideraba, recuerdo, como el principal problema de España por encima del paro o la vivienda, pues se preguntó efectivamente por lo ocurrido en el 11M. En este barómetro se preguntó también por una serie por las instituciones y cómo valoraban los ciudadanos su actuación frente a las víctimas del terrorismo. Y hablan de víctimas en general, ¿vale? O sea, que la gente lo podría interpretar tanto del 11M como víctimas de ETA, por ejemplo. Pero bueno, al final esto estaba muy reciente, entonces yo creo que, bueno, pues probablemente la gente pensaría más en el 11M. Entonces, teniendo esto en mente, entre las instituciones mencionadas a la hora de considerar quién lo había hecho mejor, tanto el PSOE en el gobierno como el PSOE como partido político era el que mejor nota obtenía, teniendo una calificación de 6/10, que aún así, pues bueno, es un poquito justa. El PP se queda en torno al 5 y la peor nota la tiene el gobierno vasco, que obtiene una calificación de 3,5/10, acerca de su actuación hacia las víctimas del terrorismo. Lo curioso de esta pregunta es que hay porcentajes muy altos de no sabe. Cuando se pregunta por cómo ha actuado el PSOE, el 19% dice no saber, cuando se pregunta por el PP, el 14%. Entonces, bueno, yo creo que en general la gente tampoco tiene
unas opiniones demasiado sólidas. Pero bueno, más allá de ETA, en este barómetro se pregunta también por la percepción hacia el terrorismo islamista, que yo creo que en este momento ya pues está mucho más presente. Y a la hora de atribuir las causas a este tipo de terrorismo en España, se enumeran como causantes en este orden, primero la guerra de Irak, después el fanatismo religioso y en tercer lugar la política de Estados Unidos. Y bueno, ya por cerrar con este momento cercano al 11M, como todos sabemos, solo 3 días después se celebraron elecciones generales, las cuales pues evidentemente estuvieron muy marcadas por este atentado y de hecho se dice, ¿no?, que cambió los resultados esperados. En la encuesta postelectoral que se realizó después del 14M de estas elecciones se preguntaba precisamente por la influencia de los atentados, ¿vale?, que tuvo sobre los votantes. En torno al 80% de los encuestados aseguraba que el atentado no le influyó en su decisión de voto, mientras que un 20% decía que sí lo había tenido en cuenta. Para estos que sí que habían tenido en cuenta lo sucedido, la mayoría decía que en un 54% que le había influido, pero en haberse reafirmado para votar lo que ya pensaba. El 21% dijo que estos eventos le habían hecho ir a votar cuando no tenía pensado hacerlo y finalmente un 13% dijo haber cambiado su voto. Puede parecer poco, pero realmente el 20% del total de votantes, si extrapolamos, nos dará más de la diferencia que le sacó el PSOE al Partido Popular. Y estás comentando además, nos olvidamos por un momento el 54% que le ha reforzado el voto, coges el 21% que le ha hecho a votar y el 21% del 20%, aún así es mucha gente. Y realmente podríamos estar hablando de que estos datos que nos acabas de dar podrían ser la prueba, entre comillas, de que ese 11M pudo voltear los resultados que se esperaban. De todas maneras, como decimos, por ponerlo en contexto, hemos hablado del 11S, hemos hablado del 11M, pero nos acabas de explicar también, Lidia, que en el último barómetro del CIS, el terrorismo, la preocupación por el terrorismo no está ni en el top 20 de las preocupaciones de los españoles también, por recordarlo y ponerlo en contexto. Y como siempre, Lidia, pues lo que siempre te decimos, que muy interesante, siempre es un placer que nos traigas estos datos y te esperamos la semana que viene. Yo encantada, creo que ha sido un tema muy interesante. Ver cómo siempre ha estado un poco presente, pero y cómo ha ido influyendo dependiendo del momento. Y yo, sobre todo, como has dicho, me quedaría con ese dato, ¿no?, de que ahora, pues no está por suerte, no está entre las principales preocupaciones. Correcto. Por eso digo, vamos a ponerlo en contexto, que ahora parece que estamos todos súper preocupados. Lo dicho, Sí. Lidia, te escuchamos la semana que viene. Hasta luego.